Buenas tardes, Nicolás. Buenas tardes a todos. Es un honor y un placer estar compartiendo este tiempo con vosotros y bueno, como ha dicho Nicolás, pues nada, vamos a tratar de dar una serie de consejos desde el punto de vista legal para un e-commerce, ¿vale? Así que si os parece, vamos al lío, ¿no? Como se suele decir. Eh, Como veis, como aquí vemos, hay muchos tipos de e-commerce. No puedo veros las caras, pero supongo que alguna sonrisa esbozará ver que hay una web que se dedica a que un cliente pueda enviarle una mierda, una caca, en un paquete a donde quieras, ¿vale? Efectivamente, como el propio Sandor Cooper se sorprende, es curioso que haya e-commerce que se dediquen a este tipo de cosas. A ver, es importante determinar qué queremos hacer con nuestro e-commerce y que podamos informar bien a nuestro asesor o a nuestro abogado de cuáles son las particularidades del mismo, más que nada para poder recibir ese asesoramiento de una manera, o sea, lo mejor posible, ¿vale? No ocultemos nada a nuestro abogado para que él pueda darnos el mejor asesoramiento. Si os parece, vamos a empezar con un tema que creo que es importante, ¿vale? Y es el tema del conflicto entre dominio y marca. La marca, como ahí os pongo en la presentación, que después ya os pasarán a todos aquellos que os habéis apuntado a esta aventura legal, es todo signo susceptible de representación gráfica que sirve para distinguir en el mercado de los productos o servicios de una empresa de las otras, de las otras. ¿Vale? En definitiva, se trata de un signo distintivo, algo que identifica una marca. Sabéis que esas marcas pueden estar registradas o pueden ser renombradas, como es el caso de la Coca-Cola, o ser notorias. Las marcas notorias son aquellas que son reconocidas en su mercado, como podría ser Oracle, con respecto a Microsoft, que a lo mejor podría ser una marca renombrada, como que nos puede servir de ejemplo. Y por otra parte, tenemos el dominio. Un dominio es un conjunto de caracteres alfanuméricos que identifican a un sitio de Internet accesible al usuario. Esto de los caracteres alfanuméricos se creó a raíz de lo que se llamó el sistema de nombres de dominio, que servía para asignar a cada dirección IP un nombre más sencillo que una serie de números. Sería algo así como la agenda del teléfono, ¿vale? O sea, nosotros en la agenda del teléfono tenemos todos los teléfonos de nuestros amigos, pero a todos le ponemos un nombre para que sea más sencilla la utilización de la agenda y así poder comunicarnos con nuestros amigos. Pues esto sería, salvando mucho las distancias, claro, algo parecido a lo que son los dominios. Los dominios los asignan lo que se llaman autoridades de registro, ¿vale? Y esas autoridades de registro son diferentes dependiendo del tipo de dominio de primer nivel que se llama, que sería la extensión, el .com, el .f.net, esos serían los dominios de primer nivel, ¿vale? Y dependiendo del dominio de segundo nivel, que sería el nombre, por ejemplo, semrush.com, semrush sería dominio de segundo nivel, y el .com sería dominio de primer nivel. Pues bien, cuando el dominio es de primer nivel, ese dominio lo asignan autoridades de registro que están en Estados Unidos, ¿vale? Y que son la IANA, que es la Internet Assigned Names Authority, que es un departamento de la ICANN. La ICANN es la Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, ¿vale? Que es una corporación de Internet para la asignación de números y nombres. Como veis, está en Estados Unidos. Es una entidad que no depende de cada país, ¿vale? Sin embargo, los dominios, los country code top level domain, que son los dominios territoriales, los .es, los .pt, o sea, los que identifican a cada país, están asignados por las autoridades de registro nacionales, ¿vale? En España, en concreto, yo me voy a referir sobre todo a España porque soy abogado español, ¿vale? La autoridad de registro de España es red.es, ¿vale? Entonces, cuando nosotros compramos un dominio, lo que hacemos es comprarlo a una entidad registradora. Y esa entidad registradora está acreditada por esas autoridades de registro. Dependiendo si es un dominio .com, .net o .org, las autoridades de registro son las que hemos dicho, las norteamericanas, y en el caso de que sea un dominio territorial, las autoridades de registro serán las de cada país, ¿vale? Entonces nosotros compramos a esas entidades registradoras que están acreditadas por esas autoridades de registro. ¿Cómo compramos? Pues con el principio de first come, first serve. ¿Qué quiere decir esto? Que el que primero llega, el primero que se sirve.
Es decir, nosotros tecleamos en ese proveedor de registro de dominio un dominio y si está libre esa combinación alfanumérica, tecleamos Nandolfina, por decir algo, y si está libre, yo ese registro, ese dominio lo puedo registrar. ¿Qué ocurre? Que nos podemos encontrar con que ese dominio que yo he registrado se corresponda con alguna marca registrada o alguna marca renombrada, ¿vale? Entonces, para evitar este tipo de circunstancias, lo que hicieron estas entidades registradoras fue crear una UDRP. ¿Qué es esto? Pues una Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, que traducido significa una política uniforme de resolución de conflictos, es decir, establecer un medio que es parecido a un arbitraje, ¿vale? Para no tener que acudir a las jurisdicciones de cada país para decidir si estoy utilizando de manera legítima un nombre, o sea, una marca o un nombre como dominio, ¿vale? Entonces, si se trata de un dominio genérico, un .com, un .net o .org, esas entidades, esos proveedores de servicio de resolución de disputas, son aprobados por la ICANN, nuevamente la entidad norteamericana que hemos visto antes, ¿vale? Y hay varias, ¿vale? Yo os voy a decir solamente pues, la OMPI, que es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Y si se trata de un dominio territorial, el órgano encargado de resolver esa disputa sería las entidades acreditadas por Red.es, que como hemos dicho es la Autoridad Española de Asignación de Nombres de Dominio. En este caso, esa disputa entre dominio y marca la realizaría pues, entidades como Adigital, Autocontrol o incluso la propia Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Este arbitraje simplemente sirve para decidir si se está utilizando un dominio de mala fe. Es decir, si yo lo que hago es registrar un dominio y estoy utilizando una marca, pongamos el ejemplo clásico de Coca-Cola.com, obviamente eso va a ser imposible, pero yo lo registro como dominio, si lo encontrara libre, como hemos dicho, el titular de esa marca podría podría demandarme ante cualquiera de las entidades acreditadas por las autoridades de dominio y alegar que existe una ocupación, una ciberocupación que se llama, o cibersquatting, de esa marca, en mi propio beneficio para un dominio, ¿vale? Entonces, acreditando eso, acreditando que tiene la marca registrada o que es renombrada o que estoy haciendo un uso ilegítimo de la marca, lo más probable o lo más seguro es que transfieran mi dominio, ese dominio que yo tengo registrado, en favor del titular de la marca. Espero que haya quedado suficientemente claro. ¿Qué ocurre con esto? Que tienen un coste para el reclamante, es decir, el que interpone una demanda de este tipo, o sea, que quiere reclamar se tiene que gastar el dinero. Y al final, dependiendo del tipo de... Es un procedimiento cerrado, permiten unas demandas cortas, no permiten unas demandas largas, creo que un límite de 5.000 palabras, ¿vale? Tienen un coste, pues dependiendo del número de árbitros que queramos que intervengan en esa resolución de conflictos o el número de dominios que queremos ver si son legítimos o no, ¿vale? Pero como mínimo, haceros la idea de que puede costar en torno a $1.400, que puede ser 1.200 euros o 1.200 y pico. Por otra parte, cuando existe ese conflicto entre dominio y marca, nos podemos encontrar ante un procedimiento judicial. De hecho, la ley de marcas española prohíbe la utilización de una marca registrada o de una marca, perdón, como dominio, ¿vale? El artículo 34. Un procedimiento judicial, en este caso sí que nos podrían pedir pues una indemnización por aprovecharnos de un signo distintivo en nuestro propio beneficio. Pongo ahí que es algo menos habitual y suelen ser casos más graves, ¿no? Casos en los que realmente existe un perjuicio y es acreditable, ¿vale? Por tanto, como conclusión de todo este rollo que os acabo de meter, yo creo que antes de registrar un dominio ante una de las entidades acreditadas por la ICANN o por Red.es sería comprobar si ese dominio se corresponde con la marca. Os pongo aquí un enlace, que es una página web en la que se puede ver
dónde están registradas las marcas, ¿no? Podemos poner ahí un nombre, lo que sea, y ver si está registrada en algún tipo de registro nacional o de la OAMI, o de la Oficina de Armonización del Mercado Interior. Y muy importante también, si creemos que no cuesta mucho, registrar nuestras marcas, sobre todo a nivel nacional, siempre será más económico. La marca comunitaria, por ejemplo, sale más caro lo que registrarla, pero es recomendable. ¿Por qué? Porque así evitamos que alguien pueda registrar dominios utilizando nuestra propia marca y podemos reivindicar ese uso ilegítimo del dominio, ¿vale? Pasamos ahora al aviso legal. Vamos a ver, el aviso legal, si le preguntamos a la gente qué es el aviso legal, posiblemente nos encontremos con la respuesta de sí, el aviso legal es eso que nadie se lee nunca, ¿vale? Y efectivamente, nadie se lo lee, pero debemos tenerlo. Si tenemos un negocio online, es importante tenerlo por todo lo que vamos a ver a lo largo de esta exposición, ¿vale? Os pongo aquí el ejemplo de una empresa que vendía juegos de ordenador y que también vendía, pues no sé si eran consolas de videojuegos y demás. Incluyó en su aviso legal, como experimento para ver si la gente se leía el aviso legal, pues el compromiso del usuario de entregar su alma inmortal, ¿no? Incluso podemos ver aquí, a ver, podemos ver aquí que articulan incluso la posibilidad de clicar ahí si queremos anular la transferencia del alma. O sea, una locura, ¿verdad? Pero bueno, estos son muy cachondos. Luego también otro caso que se dio fue una empresa en la que 7.500 londinenses, de una manera inconsciente, cambiaron su hijo primogénito por wifi gratis, porque así lo convenían en su aviso legal, ¿vale? Fueron experimentos para obviamente esto no tuvo ninguna repercusión, ni nadie se quedó con el hijo primogénito de nadie, ni nadie se quedó con el alma inmortal de nadie, ¿vale? Hablando un poco más en serio, digamos que el aviso legal es importante porque tenemos que cumplir una serie de normas, ¿vale? En España en concreto tenemos todo este listado que os dejo aquí, que podéis ver y que luego lo podéis también valorar o leer con calma cuando os pasemos la presentación, ¿vale? Pero en concreto estas son, digamos, las leyes más importantes. La Ley de Servicio de la Sociedad de Información y de Comercio Electrónico, que sería como una especie de ley marco, ¿no? En la que regula pues los servicios prestados por los llamados prestadores de servicios de la sociedad de información, es decir, un blogger es un prestador de servicios de la sociedad de información, un periódico online es un prestador de servicios de la sociedad de información, un e-commerce también, ¿vale? Y ahí hay una serie de requisitos que hay que cumplir. Si un e-commerce siempre tendrá que cumplir la Ley de Servicios de la Sociedad de Información porque cumple uno de los requisitos básicos a este fin, y es que su finalidad es obtener un rendimiento económico. Después también deberemos aplicar la Ley de Protección de Datos y el Reglamento de Desarrollo siempre y cuando recabemos datos personales, ¿vale? Con una finalidad para su tratamiento o almacenamiento, ¿eh? Eso es importante. Luego, si lo que hacemos es vender productos y vamos a firmar un contrato, aunque sea de manera electrónica, con nuestros clientes, tendremos que cumplir la Ley de Condiciones Generales de la Contratación, la Ley de Ordenación del Comercio Minorista, que regula pues eso, el comercio entre, no mayoristas, sino entre una empresa y particulares, y, como no, la Ley de Defensa de los Consumidores y Usuarios, ¿vale? Que eso también lo tenemos que tener como libro de cabecera a la hora de diseñar el marco jurídico de nuestra web. ¿Qué es el aviso legal? ¿Vale? Nos hemos inventado esa expresión. O sea, el aviso legal, no existe ninguna norma en la que diga que tenemos que tener un aviso legal. Sí que nos dice las normas lo que tenemos que incluir en nuestras webs y las menciones que tenemos que establecer desde el punto de vista legal. Pero lo podemos definir como un conjunto de textos y menciones de carácter legal que nuestra web debe publicar en un lugar fácilmente accesible, de forma gratuita y permanente. Es decir, el usuario siempre tiene que tener acceso a esa información, siempre gratis, y no la podemos quitar, aunque tengamos constancia de que el cliente lo haya leído, eso tiene que estar ahí de manera permanente,
como decía antes, sirve cualquier expresión, información legal importante para el usuario, información relativa al proceso de compra, o sea, cualquier mención vale siempre y cuando el usuario vaya a identificar dónde encontrar la información legal de aplicación. Yo siempre sugiero una estructura a la hora de hacer nuestro aviso legal, que puede ser términos de uso, política de privacidad y condiciones de contratación. Los términos de uso de la web al final no deja de ser el clausulado que queremos que aplique a la utilización de la web por parte de los diferentes usuarios. Es decir, si queremos que los usuarios, o sea, cómo queremos que utilicen la web, que queremos que se abstengan de hacer comentarios obscenos o que atenten contra el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen, cómo queremos, si pueden subir contenidos, cómo queremos que suban esos contenidos, que respeten las leyes de propiedad intelectual, cómo queremos que nos enlacen, exonerarnos de responsabilidad en algunos casos, en el sentido de que si tenemos una web que da consejos médicos, decir que no se abstengan de acudir a un médico, que eso simplemente tiene un carácter informativo, en fin, ese tipo de cuestiones más generales que al final no deja de ser un manual de uso de la web. Luego, por otra parte, sería la política de privacidad, que incluirá la política de cookies, como después veremos, y ahí se regula el tema de la protección de datos, y luego las condiciones de contratación, que es el clausulado que regula pues eso, la venta o la prestación de un servicio. ¿Vale? Importante tenerlo porque es que legalmente es exigible y si no lo tenemos nos podemos ver en algún que otro problema. Así que sin más, vamos a pasar a lo que es la política de privacidad. ¿Vale? La política de privacidad al final no deja de ser pues la información que debemos proporcionar al usuario relacionada a la protección de datos. Por tanto, le informaremos de que existe un fichero de datos de carácter personal que está inscrito ante la Agencia Española de Protección de Datos y donde se van a incluir sus datos personales. ¿Vale? Ojo que ese fichero, esa inscripción en el fichero, debe estar inscrito antes de obtener los datos, antes de obtener el primer dato. ¿Vale? ¿Y qué es un dato personal? ¿Qué podemos considerar dato personal? Pues dato personal va a ser cualquier dato que nos permita identificar a una persona física. ¿Vale? Dato personal es tanto una dirección de correo electrónico que nos permite identificar a un sujeto, como una fotografía, como una grabación de voz. Cualquier cosa que nos sirva para identificar a un sujeto es protección de datos. Son datos personales, ¿vale? A ver, debemos informar también al usuario de la finalidad de la recogida de esos datos, es decir, para qué queremos esos datos y de los destinatarios de dicha información, es decir, a quién se le va a facilitar esa información, esos datos. La finalidad al final es, si lo queremos para prestar el servicio exclusivamente y para comunicárselo a la empresa de mensajería que le va a llevar el producto, pues pongámoslo. Pero si queremos sus datos para recoger esos datos y cedérselo a las empresas del grupo, pongamos que es para cederlo a las empresas del grupo con un link a la empresa del grupo, o para que el cliente, con un link a la web del grupo de empresas para que le vamos a ceder. La cesión siempre tiene que ser específica, no podemos hacer alusión a cesiones genéricas de datos a cualquier empresa que me las pida. No, el cliente o el usuario o el afectado, como dice la ley, tiene que estar perfectamente informado de la finalidad de la recogida de los datos. Después, yo aquí os he puesto la figura del encargado de tratamiento porque considero interesante que tengamos claro que aquellas personas o físicas o jurídicas que tienen acceso a los datos personales se denomina según la ley encargados de tratamiento, frente al responsable de tratamiento, que es el titular de la web, y al final es el que decide qué se hace con esos datos. Entonces, podría ser encargado de tratamiento, por ejemplo, podría ser nuestro proveedor de servicios de cloud computing o una empresa de servicios, de prestación de servicios de mail marketing, como puede ser MailChimp o MailRelay o cualquier otra, porque tiene acceso a esos datos, ¿no? Entonces, existe la obligación de que el responsable, el titular de la web, le exija las cautelas necesarias para preservar esos datos personales y que no los utilice para una finalidad distinta de la que para los que nosotros lo hemos recabado y para el encargo que le hemos hecho a ese encargado de tratamiento.
Tenemos que informar también del carácter obligatorio o facultativo de las respuestas en los formularios y las consecuencias de no proporcionarlos. Esto yo creo que es evidente, ¿no? Es decir, eso es el típico en los formularios de contacto, cuando hay un asterisco, el asterisco refleja cualquier dato son obligatorios. Es muy importante que no recabemos más datos de los que necesitamos. Si nos vale con la dirección, o sea, con el nombre, con la dirección y con el correo electrónico para prestar un servicio, no pidamos más datos si tiene una prótesis en algún lado o si, porque eso va a hacer que tengamos que elevar los niveles de protección. ¿Vale? Luego también tenemos que informar al usuario de la posibilidad de ejercitar los llamados derechos ARCO. Se llaman ARCO porque son las iniciales de acceso, rectificación, cancelación y oposición. El usuario tiene derecho a acceder a los datos, saber qué datos de él estamos tratando, tiene derecho a rectificarlos, los que no estén bien, tiene derecho a cancelar aquellos que no quiera que se traten y oponerse al tratamiento de los datos. En este sentido, aquí recalco que es muy importante una buena gestión de las bases de datos. Es decir, de nada sirve tener una política de privacidad que sea increíble si no hacemos una buena gestión de las bases de datos. ¿Esto qué quiere decir? Pues que tenemos que proporcionarle al usuario una dirección de correo electrónico, una dirección de correo postal que realmente utilicemos o que realmente visitemos con frecuencia para poder cumplir con esos derechos que ejercita el usuario o el cliente de acceder, de rectificar, de cancelar o de oponerse. Y si no lo hacemos, pues podemos ver en un problema. Tenemos también que comunicarle al cliente la identidad y la dirección del responsable de tratamiento, o en su caso el representante, porque al final no deja de ser el que se va a comer los marrones, al que se le va a pedir responsabilidades, ¿vale? Y de la política de cookies, que después lo veremos con un poco más de detenimiento. A ver, he incluido aquí una referencia a lo que son porque estamos hablando de los datos, una referencia a lo que son las transferencias internacionales y el fin del Safe Harbor. No sé si esto os habrá llegado de alguna manera, ¿vale? Pero lo que tenemos que saber es que las transferencias internacionales están prohibidas a menos que sean a lugares en los que esté declarado que hay un nivel adecuado de protección, equivalente al de la Unión Europea. En el pasado 6 de octubre de 2015, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el llamado caso Schrems, invalida los principios de Safe Harbor. ¿Qué son los principios de Safe Harbor? Pues son los principios que daban un marco de legalidad a la transferencia de datos personales a empresas adheridas a esos principios, pero empresas de Estados Unidos adheridas a esos principios. Esta sentencia se carga ese marco, esos principios de Safe Harbor y ya no tenemos ya no podemos transferir datos a Estados Unidos. Digamos que a esas empresas adheridas al puerto seguro se ha encargado ese mecanismo, como yo creo que ya iréis oyendo estos días. Entonces, esto nos plantea problemas porque muchos tenemos proveedores en Estados Unidos, como MailChimp o Dropbox. Por tanto, tenemos que regularizar esa situación. ¿Cuáles son las opciones que tenemos? Pues una de ellas es obtener el consentimiento inequívoco de los afectados a esa transferencia internacional de datos. Otra es firmar cláusulas tipo, que están establecidas por la Unión Europea, con los encargados de tratamiento y que estén autorizadas por la directora de la Agencia Española de Protección de Datos. Y además necesitaríamos que esos proveedores firmaran esas cláusulas tipo, ¿vale? Y luego necesitaríamos también cambiar a proveedores. Otra opción que tenemos es cambiar a proveedores de servicios cuyos servidores estén en la Unión Europea, ¿vale? Está todo todavía un poco en el aire, ¿vale? Porque hay una moratoria hasta el 29 de enero de 2016 para ver si se crea un nuevo marco jurídico para poder transferir sin ningún problema datos entre la Unión Europea y Estados Unidos. No quiero profundizar más en este tema. Si tenéis alguna duda con respecto al Safe Harbor, sin problema, con posterioridad lo resolvemos, ¿vale? Volviendo a lo que os anunciaba antes, la política de cookies, digamos que eso sería algo dentro de la política de privacidad o aparte, parece que no hay un consenso en cuanto a esto, pero que en definitiva también tiene que
ser accesible al usuario y que no haya ningún problema a la hora de acceder a esta información, ¿vale? Pero primero tenemos que saber qué son las cookies. Las cookies al final son pequeños archivos que el servidor de una página web instala en los terminales de los usuarios, en el PC, en el portátil, en un smartphone, en una tablet, eh, para recuperar o almacenar información. Hay distintos tipos de cookies, dependiendo de quién las gestione, pueden ser propias, si las gestiona la propia web, o de terceros, si es un proveedor de servicios, como puede ser el caso de Google Analytics, o su finalidad, si son técnicas, si son analíticas, si son publicitarias, que te permiten mostrar anuncios con cierta frecuencia, si son comportamentales, si nos sirven para analizar el comportamiento en la web del usuario. Y luego, dependiendo de la duración, pueden ser de sesión o persistentes. Las de sesión son las que se van en cuanto cierras la sesión y persistentes son las que se quedan ahí instaladas en tu terminal. ¿Cuándo un e-commerce tiene que informar del uso de cookies? Bueno, pues tendrá que informar del uso de cookies siempre y cuando no sean cookies exceptuadas. Las cookies exceptuadas son las que son simplemente cookies técnicas, son las de sesión y las que permiten mantener abierta la sesión del usuario o personalizan la interfaz del usuario por el idioma, el tamaño de la letra, o los que se instalan por motivos exclusivos de seguridad. En ese caso, no tenemos que informar del uso de cookies, pero sí que tendremos que informar del uso de la utilización de cookies si utilizamos cookies analíticas, como Google Analytics, Mixpanel, publicitarias, comportamentales o de seguimiento, de retargeting, ¿no? Las famosas cookies de retargeting, que lo que hacen es que visitamos una web y luego visitamos otra y nos aparece la publicidad de la web anterior, ¿vale? Pues este tipo de cookies deben ser informadas, deben ser comunicadas. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo se puede informar? Se puede informar de muchas maneras, pero digamos que la más aceptada, y por no entrar en más detalles, ¿vale? Sería lo que viene además la información en dos capas, ¿vale? La información en cualquier caso tiene que ser clara y visible. La información en dos capas consiste en una primera capa, que es un banner o advertencia, y que debe saltar antes de que se instalen las cookies, que informe de que esa web utiliza cookies, si esas cookies son propias o de terceros, cuál es la finalidad del uso de las cookies, si es analítica, estadística, comportamental, publicitaria, etcétera. No vale eso de decir, esta web utiliza cookies para mejorar la experiencia de navegación. Eso es como no poner absolutamente nada, porque no estamos informando al cliente de nada, simplemente de que hay cookies, pero no sabemos para qué son esas cookies, ¿vale? Y luego en ese primer banner habría que poner un enlace a la política de cookies ya más exhaustiva, en la que se explica todo un poco de una manera más detallada, ¿vale? Eso sea, pues, si quieren leer aquí o más información, o esa es un poco la dinámica. Entonces ese enlace nos dirige a la segunda capa, que es lo que venimos a llamar la política de cookies. Y ahí, de una manera más exhaustiva, de una manera más desarrollada, lo que hacemos es informar sobre qué son las cookies, quién las instala, si son propias o de terceros, qué cookies utiliza la web y qué función tienen, y la información y la posibilidad de la forma de desactivar o rechazar esas cookies. Aquí tenemos un ejemplo, ¿vale? Aquí en la parte inferior derecha veis que... perdón. Anterior. Perdón, Veis que aquí, en la parte inferior derecha, MediaMarkt nos informa de que este web utiliza cookies, tanto propias como de terceros, para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias generada a partir de sus pautas de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Más información, eso es un enlace que se dirige a lo que es la segunda capa, la política de cookies. Yo creo que este aviso o este banner de aviso o de primera capa de utilización de las cookies está bastante completo, y el hecho de continuar navegando, considerar que acepta su política, su uso, también está aceptado por la Agencia de Protección de Datos, y es una práctica normal, no es necesario poner un botón de aceptación. Obviamente esto tendrá que estar ahí hasta que el cliente pues haga una acción, ¿no? El usuario haga una acción y no simplemente aparezca y desaparezca. Aquí tenemos otro ejemplo, que es el de Amazon, que como veis aquí, ¿veis? Amazon utiliza cookies. ¿Qué son las cookies? Vale, cumple con el enlace
hacia la segunda capa, que es donde informará que son las cookies, pero dice Amazon utiliza cookies, ni banner, ni está visible, incluso está como un poco escondido. Entonces, el gigante Amazon, desde mi punto de vista, no está cumpliendo con la manera de avisar la utilización de cookies. Y aquí tenemos otro ejemplo, ¿vale?, de otra web que sí, que es muy visible, que lo ve perfecto, pero si os fijáis, este sitio web utiliza cookies para obtener datos estadísticos de la navegación de sus usuarios y ofrecerles una mejor experiencia de usuario. No habla si son propias o de terceros y para continuar debes aceptar su uso, pero no nos linka o no establece un link para una información más detallada sobre la política de las cookies. Por tanto, este también no está demasiado bien. Ya hemos visto un poco lo que tenemos que tener en nuestro aviso legal en cuanto a los términos de uso, la política de privacidad y vamos a ver un poco de lo que tenemos que informar tanto en el aviso legal como a través de la propia web, porque se puede hacer de las dos formas, siempre y cuando cumplamos, como ahora veremos, ¿vale? Un poco de las condiciones de contratación y de esa información que le tenemos que dar. Entonces, en primer lugar, una cosa muy importante es los datos de identificación. Nombre, denominación social, domicilio, datos del registro mercantil si es una SL o de un registro de asociaciones si es una asociación, datos de autorización administrativa previa pues, para el caso de que sea necesario, por ejemplo, si se trata de una farmacia online, que tiene esa autorización, datos del colegio profesional, en el caso de un abogado, de un arquitecto, y el número de identificación fiscal. Hay mucha gente que me pregunta, oye, ¿pero es necesario todo esto? Sí, si estamos prestando un servicio a través de Internet, nuestra web es obligatorio que nos identifiquemos. Después tenemos que informar de las características principales de los bienes o servicios en la medida adecuada al soporte utilizado y a los bienes y los servicios, ¿vale? Entonces, esto lo podemos informar tanto en el aviso legal como, desde mi punto de vista, creo que es más adecuado en la ficha de producto, en el caso de que vendamos productos. Obviamente, tenemos que informar del precio, incluidos los impuestos y los gastos de envío. O sea, el cliente antes de contratar tiene que ser consciente de qué es lo que le va a costar la contratación del servicio, incluidos los impuestos y cualquier gasto que tenga que incurrir. Después tenemos que informar de los códigos de conducta que esté adherido. Si es una garantía para el cliente, debe estar informado de qué códigos de conducta está, como autocontrol o confianza online, porque son un extra, ¿vale? Pero de nada sirve adherirnos a un código de conducta si no informamos al usuario de qué códigos de conducta son. Luego, las condiciones generales de contratación, es decir, todo el clausulado, todo lo que regula la venta del producto, o sea, medios de pago, fecha de entrega, que salvo pacto será 30 días naturales, la existencia de la garantía legal, que aunque lo establece la ley, también estamos obligados a ponerlo en el aviso legal, que como veis ahí es de 2 años. Luego, en el caso de que así sea la duración del contrato y si existen condiciones de permanencia. Y luego una cosa que creo que es bastante trascendente es la existencia del derecho al desistimiento. ¿Vale? El derecho al desistimiento no es otra cosa más que el derecho del usuario o del cliente a devolver el producto sin justificación alguna, con el reembolso por parte del empresario de todas las cantidades pagadas por el consumidor. Tendremos que advertir que en caso de desistimiento los datos corren a cuenta del consumidor o en caso de no hacerlo así, los gastos correrán a cuenta de la empresa, tendrá que asumirlos la empresa. Luego le informaremos de las medidas técnicas de protección en caso de contenidos digitales o de una interoperabilidad necesaria para un sistema operativo, o sea, para un producto electrónico concreto, para que el cliente esté informado de qué necesita y si le interesa comprar ese producto. En definitiva, transparencia. Las condiciones de contratación tienen que transmitir transparencia. En cuanto a derecho de desistimiento, no sé si lo he dicho, pero ahí lo tenéis. Son 14 días. Si no ponemos que son 14 días o ponemos 7 días, como era antes, o ponemos que en 5 días tiene para ejecutar el derecho de desistimiento, se entenderá que el plazo que tiene el cliente para desistir es de 2 años, ni más ni menos. Luego, tenemos que establecer un procedimiento para atender las reclamaciones del cliente. Bastará con poner un correo electrónico en el que se le pueda atender y que se le dé respuesta, o en cualquier caso un protocolo de actuación en el caso de que el usuario tenga un problema o detecte un defecto en el producto o servicio prestado.
También tenemos que expresar en el aviso legal los trámites o pasos que debe seguir para una correcta celebración del contrato. También le informaremos de si el documento electrónico del contrato se va a archivar o no y si va a ser accesible o no, la lengua o lenguas en que puede formalizarse el contrato y, importante, debe solicitarse el consentimiento expreso del cliente para remitir una factura electrónica. Si no, tendremos que emitir una factura en papel. Luego, otra exigencia de la ley es que quede claro cuando existe un pedido con obligación de pago que se haga constar así en el proceso de compra, pedido con obligación de pago o convención similar, no ambigua, pagar, proceso de compra sujeto a pago, no sé, cualquier expresión que sea parecida y que quede clara, que no, así lo exige la ley, ¿vale? Aunque a veces se deduce del propio proceso de compra, pero la ley no lo exige así. Os pongo aquí en grande y en mayúscula que la carga de la prueba en relación con el cumplimiento de los requisitos de información al consumidor incumbirá al empresario porque lo de la carga de la prueba quiere decir que es el empresario en el caso de conflicto tendrá que acreditar que se informa al cliente. Por tanto, todos los medios técnicos o funcionalidades que pongamos en nuestra web que faciliten acreditar que efectivamente se ha cumplido con esa información, pues mucho mejor, ¿vale? Una vez que se contrate, tenemos que proporcionar una información después de la contratación. Tenemos que confirmar la recepción de la aceptación del cliente en las 24 horas siguientes, por medio de una acusa de recibo por correo electrónico o por cualquier otro medio de comunicación electrónico equivalente, y confirmar la confirmación del contrato celebrado en un soporte duradero. Esto, digamos que, valdría con remitirle una copia del contrato, un PDF en el mail en el que le confirmamos su aceptación. Ojo con esto, porque si no lo hacemos así, el consumidor podría solicitar la anulación del contrato. Pasamos ahora a otro aspecto, ¿vale? Que sería el de las comunicaciones electrónicas no deseadas. El famoso, el conocido como spam. El spam, Nico, no sé si me estáis oyendo. ¿Me puedes confirmar que me oís? Sí, Nando, te escuchamos bien. Vale, es que llevo hablando mucho rato y No, no, me siento muy solo. sí, se escucha todo bien. Estupendo. Estupendo. Bueno, pues hablábamos de las comunicaciones electrónicas no deseadas. Las comunicaciones electrónicas no deseadas, más conocidas como spam. Spam al final es una abreviatura. Hay dos versiones, una que es de Shoulder of Pork and Ham o Spiced Ham, ¿vale? Que es una carne enlatada que la empresa Hormel Foods en 1957 comercializó por todo el mundo. Yo creo que la carne no debía ser de muy buena calidad, ¿vale? Además se la daban durante la Segunda Guerra Mundial a soldados británicos y soviéticos. Aquí os dejo un enlace que si lo queréis, ahora por cuestiones de tiempo no vamos a poder verlo, pero es un sketch de los Monty Python en el que sirvió para popularizar el término spam, como algo abundante que nadie quiere. ¿Vale? Entonces, como a nadie nos gusta que nos invadan con mails que no nos interesan, la legislación española, en concreto el artículo 21 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, prohíbe las comunicaciones comerciales realizadas a través de correo electrónico o medios de comunicación electrónica equivalentes, ¿vale? Siempre y cuando no hayan sido solicitadas o expresamente autorizadas por los destinatarios de las mismas. Por eso es importante que cuando recabéis los datos personales para realizar una compra, se establezca esa pestañita o esa casilla que no debe estar en ningún caso marcada, debe ser marcada por el cliente, en el que se diga acepto recibir publicidad o comunicaciones o newsletters o demás, ¿vale? Entonces, está prohibido si no están solicitadas o expresamente autorizadas. Existe una excepción para mandar comunicaciones electrónicas cuando existe una relación contractual previa, ¿vale? Pero siempre que lo utilicemos para el envío de comunicaciones comerciales referentes a productos o servicios de la empresa o que sean similares a los que inicialmente fueron objeto de contratación. No tiene sentido remitir información de algo que no tiene absolutamente nada que ver con lo contratado. Y luego, muy importante, debemos ofrecer al destinatario la posibilidad de oponerse al tratamiento de sus datos, ¿no? Entonces, mediante un procedimiento sencillo y gratuito, ¿no? Tanto en el momento de la recogida de los datos, que es la casilla que os comentaba, como en cada una de las comunicaciones comerciales. Es decir, en el mail que le mandemos tenemos que poner si quiere oponerse al tratamiento de los datos, debe dirigirse aquí, a esta dirección de correo electrónico o un sistema automatizado en el que
nos llega a nuestro registro y podemos comprobar que ese cliente no quiere que le lleguen más comunicaciones. Ojo con esto porque las sanciones pueden ser elevadas, como veremos. Importante, pues eso, como digo aquí, incluir una dirección de correo electrónico válida. ¿Vale? Porque de nada nos sirve poner una dirección de correo si luego no lo vamos a ver. No lo vamos a ver y no lo vamos a poder gestionar. Puede traer problemas del spam. Así que como consejos para las comunicaciones electrónicas no deseadas, pues obtener el consentimiento o la autorización del cliente, importantísimo, facilitar mecanismos para ejecutar el derecho de oposición, como también hemos visto. Mucho ojo si compramos bases de datos de clientes, porque tenemos que asegurarnos de que esas bases de datos nos van a permitir hacer comunicaciones, o sea, realizar comunicaciones a esas personas que aparecen en esa base de datos. Si no, nos podemos meter en un lío. Si utilizamos las cuentas no reply, que son esas cuentas en las que no permiten contestar porque no se puede atender o no queremos que nos conteste el cliente, no debemos olvidar incluir un mail en el que pueda ejercitar el cliente su derecho de oposición. Porque como no puede responder a ese mail, no nos vamos a dar cuenta si ese cliente está descontento o que le enviamos esa comunicación. Y luego, por otra parte, en las comunicaciones promocionales solo podemos remitir la información o la publicidad que hemos referido en nuestra política de privacidad y que el destinatario ha aceptado. No sirve cualquier aceptación para emitir, no sirve la aceptación para emitir cualquier información. Luego, otra cosa que no he querido dejar de comentar es cuando una empresa o un e-commerce lo que hace es felicitar la Navidad a todo el mundo con copia abierta. Esto ya creo que cada vez nos pasará menos, pero a mí todos los años en Navidad me llega un mail en el que tengo una base de datos de personas que, por supuesto, no puedo utilizar. O sea, que los mails que realicemos siempre con copia oculta. Y luego, el spam también se considera spam en redes sociales. En mensajes en Twitter, en Facebook, o sea, obviemos ese tipo y, por supuesto, en WhatsApp. Además de que WhatsApp, la propia plataforma, no permite un uso comercial de la misma. Aquí os los dejo indicado, porque creo que vamos, no sé cómo vamos de tiempo, pero voy un poco con retraso, ¿vale? Pero que puede ser una infracción. El tema de las comunicaciones electrónicas no deseadas o spam puede ser una infracción leve de hasta 30.000 euros o puede ser de 30.000 hasta 150.000 euros. Ojo con esto. Otra cosa que quería comentaros, como consejillo, es que tengamos cuidado al hacer publicidad o marketing, ¿vale? De nuestro negocio. Si hacemos promociones hasta agotar existencias, debemos tener un stock razonable de esas existencias y poder acreditarlo. Si vamos a regalar camisetas porque la gente haga una acción promocional determinada, pues tengamos un número razonable de camisetas y que podamos acreditar ante aquel que nos reclame que no le hemos dado camiseta y le hemos dicho, oye, que se nos van a agotar las existencias, que por lo menos teníamos 200 o 300 camisetas, ¿no? Y así para cualquier otro producto que se os ocurra. Si realizamos acciones promocionales con influencers, por ejemplo, o de cualquier otro tipo, debe quedar claro que se trata de publicidad, transparencia, claridad. No queremos que nos tachen de que realizamos publicidad engañosa o publicidad encubierta, ¿vale? Debe quedar claro. Las prácticas de get member. Esto es cuando, si alguien no lo sabe, yo supongo que todos lo sabréis, pero es cuando, digamos, que utilizamos de cómplice al cliente, ¿no? Y decimos, oye, invita a tus contactos a que prueben nuestros servicios o a que prueben nuestros productos. En este sentido, es importante que esas comunicaciones no den la sensación de que las realiza la empresa, sino que haya un poco más de interacción por parte del cliente, que sea el que escriba un texto, que le aconseje a sus contactos, porque al final es gente que no ha aceptado, que no ha dado su consentimiento a que nosotros le enviemos comunicación. Entonces tiene que quedar claro que es es un consejo libre que presta el usuario porque le ha gustado nuestro producto. Si hay una contraprestación económica o le hacemos un descuento, pues corremos el riesgo de que pueda ser considerado spam también, ¿vale? Luego, otro consejo importante es cualquier cosa que digamos en la web sobre nuestro producto nos vinculará contractualmente. Esto es como cualquier folleto, la web es como un folleto, tiene carácter vinculante. Eso a lo mejor en un folleto lo veo más claro, pero a lo mejor en una web no. Y luego a la hora de utilizar keywords o palabras clave, tanto en el SEO o como en Google AdWords, pues ojo con utilizar palabras clave o
como palabras clave, marcas registradas porque nos pueden considerar que estamos realizando una competencia desleal, porque nos estamos sirviendo de un signo distintivo de la competencia o de otro para posicionar nuestros negocios. Este es un clásico, pasamos ya a otra cosa, si os parece, utilizar contenidos de terceros sin el consentimiento de sus titulares, ¿vale? Los contenidos que hay en Internet suelen estar sujetos a derechos de autor, O sea, como principio básico, todos los contenidos de Internet son de alguien. Alguien los ha creado y, por tanto, esa leyenda urbana de que lo que está en Internet es público, lo puedo coger, lo puedo transformar, no es así. Así que os aconsejo que pidáis autorización a los titulares de los derechos, al autor, a la editora, a la productora, a las entidades de gestión para la utilización de contenidos. Cuando hablo de contenidos hablo de textos, hablo de vídeos, hablo de música, de fonogramas, hablo de cualquier cosa. O sea, podemos encontrarnos con cualquier problema. Luego, podemos utilizar, para evitar esto, podemos utilizar contenidos elaborados por nosotros, como es lógico, o contratar profesionales que nos creen sus contenidos, aunque eso nos va a costar dinero, y luego utilizar bancos de imágenes o vídeos. En este caso, ojo, porque el que puede utilizar esas imágenes o esos vídeos del banco de imágenes o vídeos es el que ha contratado esos servicios, no porque yo me descargue una imagen o un vídeo que lo puedo utilizar, se lo puedo ceder a cualquier tercero, sino que ese tercero también para que lo ponga en otra web. O sea, ojo el que le diga a su cuñado, oye, yo tengo cuenta en Fotolia, yo me descargo las fotos y te las paso, porque el cuñado tendrá problemas. Y luego, pues también otra opción es comprobar si los contenidos que están en Internet están sujetos a alguna de las licencias llamadas de copyleft o de algunos derechos reservados, a veces también se llaman licencias públicas, creo, como puede ser Creative Commons. Es decir, hay gente que comparte contenidos con algún derecho reservado, que lo único que sí que permiten compartir ese contenido, pero citando al autor o prohibiendo que el uso sea que se utilice ese contenido para fines comerciales o que no se pueda alterar ese contenido. En el caso de los e-commerce, ojo, porque un e-commerce va a tener una finalidad comercial siempre. Si cogemos una imagen que esté sujeta a Creative Commons, pero que prohíba la utilización con fines comerciales, pues el autor de ese contenido pues puede ponernos en algún apuro. Y pasamos a un tema que yo creo que es trascendente, sobre todo desde el 1 de enero de 2015, y es el tema del IVA intracomunitario en la Unión Europea. Se produjo una modificación a partir del 1 de enero de 2015 en cuanto a la normativa en IVA intracomunitario, porque Amazon, que es una empresa de Estados Unidos, tenía sede en Luxemburgo y facturaba un IVA del 3%, frente al IVA más elevado de otros países, por ejemplo en España era el 21%, que debían aplicar otras tiendas. Esto se reputó como competencia desleal porque, claro, veis, hay un 18% de margen en la que Amazon a lo mejor podía bajar el precio para ser más competitivo. Entonces, se articuló algunos cambios para que se tributara en el país del IVA de destino, ¿vale? A ver, esto va a ser una especie de resumen de cómo funciona el IVA intracomunitario en un e-commerce, pero recomiendo que os pongáis en manos de vuestro fiscalista, ¿vale? Para que él va a conocer cómo funcionáis y darle todos los detalles para que no cometamos errores en el tema impuestos, que también es muy importante. El IVA intracomunitario variará dependiendo si lo que vendemos son productos, servicios, si esos servicios son electrónicos o no electrónicos y a quién se los vendamos, si se los vendemos a particulares o se los vendemos a empresas, ¿vale? Entonces, para poder entender un poco la explicación siguiente, os hago este esquema, que es, ¿qué será en entrega de productos? Porque sabéis que el IVA es un impuesto indirecto que grava las entregas de bienes o las prestaciones de servicios, ¿vale? Entonces, ¿qué es una entrega de bienes? Pues la entrega de bienes es la transmisión del poder de disposición sobre un bien físico, zapatos, ropa, DVDs, CD-ROMs, CDs, memorias, discos duros, aunque contengan un contenido que podemos tachar de electrónico, pero son bienes físicos, ¿vale? Prestación de servicios no electrónicos. Pues prestación de servicios electrónicos son aquellos que no supongan una entrega de bienes y que no sean servicios electrónicos.
Por ejemplo, labores de consultoría o asesoría, trabajos de diseño gráfico, formación online en directo, venta de entradas. Y luego estaría la prestación de servicios electrónicos. Son servicios prestados a través de Internet o de una red electrónica, ¿vale? Y siempre que su venta esté básicamente automatizada y requiera una intervención humana mínima, es decir, que no intervenga ninguna persona en esa prestación del servicio. Y que no tenga viabilidad al margen de la tecnología de la información. Quizá con ejemplos lo veremos más claro. Se pueden reputar servicios electrónicos, pues los servicios de hosting, los de soporte de sistemas, descarga de programas, descarga de música, descarga de juegos, descarga de libros, ¿vale? Así, dicho esto, vamos a ir a los supuestos en los que nos podemos encontrar. Una tienda online española que vende productos y servicios electrónicos a otra empresa, ¿vale? Es una relación a otra empresa de otro país de la Unión Europea. Esto es una relación B2B, business to business, una empresa que vende a otra empresa productos y servicios electrónicos a otra empresa. En este caso no se facturaría IVA. No facturamos IVA si la empresa cliente, si tanto la empresa en cliente como nosotros mismos tenemos un número de IVA válido y estamos dados de alta en el registro de operadores intracomunitarios. En caso contrario, tendremos que facturar al IVA español. ¿Cómo podemos comprobar si esa empresa a la que yo le vendo productos o servicios electrónicos tiene un número de IVA válido o estado de alta en el ROI? Pues ahí tenemos ese enlace que os he puesto, que nos llevaría a esta web, donde podemos meter el número de IVA que le hemos pedido a nuestra empresa cliente para comprobar si está correctamente dado de alta o no. Otro supuesto que tenemos sería una tienda online española que vende productos a consumidor de otro país de la Unión Europea. Aquí sería una relación business to consumer, ¿vale? Una empresa que le vende a un consumidor final, no a otra empresa. Entonces, ahí se facturaría al IVA español, salvo que el transporte desde la península o Baleares, es decir, desde España hasta el otro Estado miembro, corra por cuenta del empresario vendedor, ¿vale? O que el destinatario no esté identificado, es otro supuesto, o que el importe total de las ventas en ese país supere el volumen de ventas, supere el total de ventas establecido en ese país para el IVA, ¿vale? Es decir, si en Alemania, por ejemplo, que está el límite a 100.000 euros, si realizamos ventas por encima de 100.000 euros, tendremos que facturar al IVA de ese país. Y facturaremos el IVA español, salvo que la tienda online opte por aplicar el IVA de ese país, que en ese caso habría que registrarse a efectos de IVA en el país de destino. ¿Vale? Esto es un poco lío, pero yo creo que las transparencias son un buen esquema para ir a consultarlo en el momento de que tengáis dudas en este sentido. Otro supuesto sería una tienda online española que vende servicios electrónicos a consumidor de otro país de la Unión Europea. Esto es lo que veíamos antes con Amazon. Entonces, desde el 1 de enero de 2015 debemos aplicar el IVA del país del consumidor, ¿vale? Hay que registrarse a efectos de IVA en ese país. Para facilitar esta labor existe lo que se llama la mini ventanilla única para realizar una declaración única de IVA para las ventas realizadas en cualquiera de los 28 países de la Unión Europea. Esta, digamos, que es la modificación más notable para evitar lo que conocíamos como lo que hemos venido a llamar la tasa Amazon. Otro supuesto sería una tienda online española que vende servicios no electrónicos a empresa de otro país de la Unión Europea. Servicios no electrónicos, pues ya hemos hecho consultoría, asesoría, ¿vale? Business to business. Se aplica el IVA en destino, ¿vale? Porque se entiende que la prestación de servicios se ha realizado en el lugar de destino. Y si una tienda online española que vende servicios no electrónicos, lo mismo que decimos, la consultoría o consejos, o en mi caso, ¿no? Si yo asesoro a un consumidor de otro país de la Unión Europea, business to consumer, ahí aplicaríamos el IVA español porque se entiende que estoy prestando el servicio desde aquí. Y tiendas online española que vende productos y servicios a otro país fuera de la Unión Europea, pues tanto business to business como business to consumer facturaremos sin IVA, salvo excepciones. Después de este rollo del IVA, vamos a algo un poco más ligero, y es el tema de la realización de concursos y sorteos en Internet o de nuestro negocio, ¿vale? Llamamos la diferencia entre, me diréis, ¿qué diferencia hay entre un concurso y un sorteo? Pues el sorteo se elige al ganador en función de una combinación aleatoria, es decir,
pues, como la lotería o como una rifa, ¿vale? Eso es un sorteo y un concurso con base a los méritos del concursante. Ver qué fotografía es más bonita tenemos que decidir si queremos que participar en ese sorteo o en ese concurso sea gratis o de pago, ¿vale? De pago quiere decir pues que para ello haga falta comprar participaciones, enviar un SMS o hacer una llamada al número de verificación especial, ¿vale? Si es de pago, ojo, porque aplicaría la ley del juego, ¿vale? Y eso complica mucho más la cosa porque hay que pedir autorizaciones y demás. Si hacemos un concurso con participación gratuita, yo es lo que más recomiendo para webs que no quieran complicarse mucho la vida, no aplica la ley del juego. Por tanto, es mucho más sencillo. Si el sorteo se hace con participación gratuita, no aplica la ley del juego, pero sí su régimen fiscal, ¿vale? Entonces, habría que abonar el impuesto sobre actividades del juego, que es un 10% del importe total del valor del mercado de los precios ofrecidos, ¿vale? Entonces, si yo voy a regalar, si el premio es un iPad, pues tendré que pagar, que vale 300 euros, pues tendré que pagar 30 euros de impuesto sobre actividades del juego, ¿vale? Entonces, quedaros un poco con que quizá lo más sencillo es hacer un concurso de que se vote una fotografía o la frase más bonita o algo así, los creativos para eso estáis, y algo que se os ocurra con imaginación, que ahora mismo no y que sea gratuito. Es que si supera un valor de 300 euros, tenemos la obligación de retener a cuenta del impuesto de la renta de las personas físicas. Así, si el premio es metálico, el organizador retiene e ingresa en Hacienda el porcentaje de retención que tenga que hacer. Ahora creo que está en el 19%. Sin embargo, si el premio es en especie, por ejemplo un smartphone, antes teníamos un iPad, pues ahora un smartphone, tenemos dos opciones. El ganador aporta la cantidad de su bolsillo a aceptar el premio, cosa que no creo que le guste mucho, porque le estás dando un premio y le estás diciendo, oye, que me tienes que dar un dinero para ingresarlo haciendo, o lo que se suele hacer es que el organizador asume dicho importe. En tal caso, esa cantidad adicional computará efectos de calcular el valor del premio y realizar la retención, ¿vale? Es muy importante cuando tenemos un concurso sorteo redactar unas bases del sorteo o concurso que contengan una política de privacidad también y unas condiciones del concurso para evitarnos historias. La política de privacidad, ¿por qué es importante? Porque la gente que se apunte al sorteo o al concurso no va a ser la gente que se apunte al sorteo o al concurso no son clientes nuestros, es gente nueva. De hecho, el sorteo o el concurso lo queremos hacer para captar gente. Entonces, ahí también tendremos que informarle qué podemos hacer y tendrá que consentir para el tratamiento de sus datos y para que le podamos enviar después pues, a una comunicación de publicidad o lo que sea. Por tanto, es importante porque con esos concursos sorteos recabamos datos personales. No es necesario depositar esas bases ante notario y, ojo, cuando realizamos concursos utilizando redes sociales, porque tenemos que leernos las políticas de concursos de cada red social porque nos podemos quedar sin concurso. ¿Vale? Por ejemplo, Facebook prohíbe etiquetar fotos. Entonces, si hacemos un concurso a ver quién etiqueta más fotos, pues posiblemente Facebook nos elimine el concurso. Y bueno, hasta aquí todo a lo que yo os venía a hablar, ¿vale? Cualquier duda, poneros en contacto conmigo, por favor, a través de mi blog, El Abogado Digital, o bueno, a través de Twitter. Y nada, muchísimas gracias por vuestra atención. Espero que sigáis ahí todos. Bien, Fernando, muchísimas gracias. La verdad, pero muy interesante, muy claro. Aquí nos dejan algunas preguntas. He intentado ir más o menos rápido. No sé si he ido demasiado acelerado al final porque veía que se nos estaba alargando mucho la cosa. Pero bueno, si ha quedado dudas, ahora mismo las intentaré resolver. A ver, no, estamos bien con el tiempo, no hay ningún problema. Aquí hay algunas preguntas. Aquí Frank dice, estupendo, me has aclarado muchas dudas. Bueno, a ver, vamos con algunas preguntitas. Bueno, vale. María nos deja una pregunta. Dice, ¿qué piensa Nando sobre los plugins de WordPress para cumplir con la ley de cookies? Hay algunos para normativa española y otros para normativa europea. Bueno, sí, esa es. Perdón, pregunta sobre los plugins de WordPress. Sobre los plugins de cookies. Sí, para cumplir con la ley de cookies. Algo hablaste, me parece, sobre en el webinar.
Ella dice, "Hay Sí, algún-". sí, correcto, Pero es la pregunta pero ella también. pregunta por los plugins, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, al final es una cuestión técnica, no es una cuestión jurídica lo del plugin, pero en definitiva lo que tenéis que, lo que tiene que María y cualquier persona que le interese este asunto es asegurarse de que ese plugin cuando salta sea visible, que se mantenga ahí hasta que el usuario realiza una acción, ¿no? Y que luego ese plugin le permita poner un enlace a la política de cookies, donde se informa mejor al usuario. Esa es un poco la idea. Pero no le puedo recomendar un plugin u otro porque lo desconozco. Ujú. Bien, y aquí también nos pregunta, ¿qué hacer cuando un competidor te plagia prácticamente una página entera de tu web e incluso un formulario de cálculo? Entre paréntesis pone, solo hay diferencias con el ejemplo numérico. Dice, lo he denunciado en Google y lo que he logrado es que no se posicione antes que mi web, o sea, en el término de búsqueda. Pero además pregunta si debe tomar acciones legales o qué le recomiendas en el caso de plagio de una página web entera. A ver, en un primer momento, el problema que tenemos con este tipo de cuestiones es si se puede localizar al plagiador, ¿no? A la persona que hace la copia. Si hay algún correo de contacto, porque va a ser difícil que eso sea así. Pero bueno, yo lo primero que haría es ponerme en contacto con él. Obviamente es lo primero que hace cualquier persona. Si luego pues está en nuestro territorio, está en España, por ejemplo, pues también se le puede mandar un burofax para comunicarle que en caso de que no cesen ese tipo de acciones, pues emprenderán acciones judiciales. Y luego ya dependiendo de la repercusión que eso le cause al afectado, pues sí, claro que se le puede mandar porque no se pueden copiar los contenidos de un blog o de una web, está claro. Bien, muchísimas gracias, María. Y aquí Lorenzo también nos deja una pregunta. Él dice que tiene una marca registrada y varios dominios con esta marca. Sin embargo, en Twitter hay un particular que sus siglas del nombre y apellido coinciden con mi marca y claro, tiene registrado el nombre de usuario de Twitter con mi marca, pero no lo ha utilizado apenas. Él dice, qué puedo hacer al respecto? Hombre, si el usuario de Twitter dice que el usuario de Twitter, los nombres y apellidos del usuario coinciden con su marca, ¿no? Sí, él dice que sí, las siglas del nombre y apellido coinciden con su marca, exacto. Hombre, en ese caso es más complicado, desde luego. De todas maneras, si quieres, debería poder acreditar que efectivamente si esto le causa un perjuicio. Es decir, la gente puede utilizar su nombre y sus apellidos para poner su usuario de Twitter, pues si con la mala suerte de que coincide con esa marca, si no hay una finalidad comercial y no hay un perjuicio evidente de la marca, no creo que pueda hacer mucho más. Ujú. Y también nos dice que el servicio web que ofrece, dirigido a autónomos y empresas principalmente, bueno, se registran a través de un formulario web donde a él le facilitan los datos, es decir, el nombre, la dirección, el teléfono, DNI o CIF, en caso de empresas y poco más, para poder hacer la factura que les remite. Él dice, ¿debo registrar este archivo en la Agencia de Protección de Datos? Claro, claro, porque aunque sea un tratamiento puramente administrativo para prestar el servicio, está manejando datos personales. Entonces tiene que declarar, tiene que inscribir ese fichero. En definitiva, es comunicarle a la Agencia Española de Protección de Datos, oiga, recabo datos para prestar mi servicio de venta de productos o de asesoramiento a autónomos o de lo que sea. Pero sí, sí, en el momento en que recabas datos y los tratas para lo que sea, eh, tienes que disponer de ese fichero inscrito. Bien, a ver, eh, bueno, y aquí Lorenzo también dice, has dicho que el derecho de desistimiento también hay que ponerlo en el caso de un servicio o solo si es un producto. A ver, esto depende, porque depende de qué servicio estemos hablando. Si el servicio es un servicio de hosting, por ejemplo, pues claro que existe un derecho de desistimiento. Si es un servicio en el que yo presto el servicio en el momento, eh, como una pregunta, un asesoramiento, no existe ese plazo. Luego no tenemos que olvidar que el artículo 103, creo que es, de la Ley de Consumidores y Usuarios establece una serie de excepciones al derecho de desistimiento, como por ejemplo puede ser pues,
una reparación, ¿no? O sea, una empresa que se dedica a hacer chapuzas, entonces me llaman y cuando estoy ahí me dicen, no, es que voy a desistir del contrato. Pues obviamente no. O sea, de lo que sí podrá desistir el cliente en ese caso es de la persona que va a realizar esa reparación le hace un presupuesto, pues podrá desistir de ese presupuesto en un plazo o de ese encargo posterior, pero o sea, hay cosas hay prestaciones de servicios que por su naturaleza, o por ejemplo los productos perecederos, ¿no? Cuando tú vendes frutas o vendes, pues en ese caso, si el producto perece o se degrada antes del plazo de ese 14 días, pues tampoco sería aplicable, ¿no? O sea, que habría que ir al caso concreto. Pero sí, como principio general, ese derecho de desistimiento aplicaría, salvo las excepciones que hemos comentado, aplicaría tanto a prestaciones de servicios como a venta de productos. Bien, bueno, muchas gracias, Lorenzo. Gracias, Lorenzo, perdona. No, sí, a ver, sigamos. Bueno, Hugo Barrio nos dice los sitios con enlace de afiliado, que no venden directamente, sino que ponen un enlace a la web del anunciante. ¿Tienen las mismas, bueno, obligaciones? Imagino que se refiere a las mismas obligaciones que tiene el sitio web. Eh, No sé si está refiriendo, Hugo, ¿verdad? sí, Hugo, no sé si te estás refiriendo a una web en la que simplemente refieres enlaces para otros servicios, pero en principio, o sea, como existe a través de esos enlaces, pues sí que tendría que cumplir con la legalidad y tendría que informar de en qué consiste el negocio, ¿no? Otra cosa es que le interese al que tenga ese. te perdimos un poquito. Nando, ¿estás hablando ¿Sí? ahora? Ahora no. Sí. No, ¿qué dijiste a lo Me último? oyes? Sí. eh, Bueno, lo que estaba diciendo es que sí, que cuando si se trata, es que si se trata de una web que únicamente sirve como para enlazar a webs y que la única finalidad es conseguir afiliados para otras webs. Pero en cualquier caso, si se trata de una web que obtiene un rendimiento, porque esas webs a las que redirige tráfico le van a pagar por una comisión por cada cliente que les redirige, obviamente tendrá que cumplir con la legalidad y advertir pues las menciones de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y demás. No sé si por ahí va la pregunta, si no la puedo aclarar. ¿Qué pasaría si esa empresa está en otro país? Ahí ya es diferente, ¿no? ¿O no? Bueno, acá nos dice Hugo que es un comprador donde se deriva tráfico por medio de un vínculo de afiliado, pero no mucho más. Sí. Pero no te he entendido, Nicolás, la pregunta. No, que yo estaba preguntando, porque todavía no había visto la ampliación aquí de Hugo, si Sí, bueno, hay sitios donde tú, por ejemplo, nosotros SEMrush, tú puedes sí, tú puedes tener tu sitio web en España, poner un enlace de afiliado a SEMrush, pero SEMrush está en otro país. Ahí sí. ahí se tiene que atener a la legislación española o es la legislación del país donde, en este caso Rusia, ¿cómo sería ahí? No, a ver, la web se tendrá que atener a la legislación donde está ubicado el establecimiento, o sea, donde está establecido el titular de la web. Si Hugo está establecido en España y deriva tráfico a otras webs, pues lo que tendrá que decir es que esas webs no tienen nada que ver con la suya, simplemente está prestando un servicio de afiliación a otras webs que tienen su propia política de privacidad y que deberá consultarse en el sitio web correspondiente. Ujú. Sí, bueno, aquí lo que Hugo nos dice es que es un comprador y se deriva tráfico por medio de un vínculo de afiliado que está en España y con mercado únicamente español. O sea que, bien. Bueno, sigamos, a ver. Antonio nos dice, no he entendido lo de la ley del juego con los regalos gratuitos. ¿Cómo declaro ese 10%? A ver, ese 10% se puede hacer a nivel autonómico, ¿vale? Si está dirigido solamente
si está dirigido solamente a una comunidad autónoma, pero bueno, lo lógico es que esté dirigido a la nación, pero bueno, yo creo que esa declaración se puede hacer a través de- del departamento, o sea, es que no sé, aquí en la Comunidad Valenciana es la Consellería o es el Departamento de Hacienda Autonómico. Hay un impreso que se rellena, se liquida y se paga. A ver, aquí, bueno, Raúl nos dice, si usas imágenes y pones texto encima y publicas en Facebook sin ánimo de lucro ni venta, ¿es posible o te pueden multar? A ver, es complicado que nos pase algo, pero con la ley en la mano, ese contenido generado por usuarios, que es lo que se suele llamar en este tipo de casos, o cuando los típicos memes en los que cogemos imágenes de cualquier sitio y le ponemos un texto gracioso y lo colgamos, en teoría eso no se puede hacer sin autorización del titular. Otra cosa es que el titular se tome la molestia de moverse para demandarnos o para reclamarnos, ¿no? Pero bueno, yo os puedo poner un ejemplo. O sea, yo tuve un cliente que era un community manager que le había contratado una empresa para crear un perfil de Twitter y él fue a Google y cogió en este caso era una óptica, y cogió una imagen que le pareció aparente y la puso en el perfil que había creado del cliente que tenía, que era una óptica pequeña y tal. Entonces, al final, la óptica grande le reclamó, no sé si eran 2.500 euros por haber colocado en su perfil de Twitter una imagen, ¿no? O sea, depende un poco del afán que tenga en este caso era competencia directa, pero claro, colgar cosas graciosas en Facebook o en Twitter, pues no creo que nadie nos vaya a hacer nada, pero legal no es. Ujú. Bien, y aquí Raúl nos dice si te avisan, o sea, te dan algún tipo de aviso, directamente te demandan, ya sea por imágenes, por algo que falte de legalidad. Eh, Bueno, a ver, es que eso depende de cada empresa, no hay un protocolo. O sea, te pueden demandar si tú utilizas una imagen o un contenido sin autorización del autor, te puede llegar directamente la demanda. Lo más lógico es que te llegue primero un requerimiento, un burofax, y en el requerimiento pues, te puedes encontrar que simplemente te pidan que retires la fotografía o que te pidan un importe, ¿no? Como indemnización. Eh, pero no existe un protocolo de ¿no? Bien, muy bien. Aquí, bueno, Raquel, ella nos dice, respecto a la dualidad dominio-marca, el dominio que tengo coincide con 3 empresas que contienen en sus marcas el nombre de mi dominio, pero no es exacto. Eh, bueno, no sé cuál es ¿qué problema puede tener? Nos dice aquí Raquel. ¿Habría algún conflicto? A ver, es difícil hablar de este tema sin saber el dominio y la marca de la que estamos hablando. Pero ella dice que tiene registrada una marca o que tiene varios dominios que coinciden con marcas registradas. Pero no lo he entendido. Bueno, ella tiene un dominio y, y el dominio Sí. coincide con 3 empresas que contienen, o sea, en sus marcas el nombre de su dominio, pero no es exacto. O sea, bueno, acá un ejemplo, ella dice ejemplo www, bueno, v triple, ¿cómo es? www.midominio.com, eh, nombre de las empresas, servicios de albañilería, bueno, es bastante difícil de poder leer porque es todo texto, eh, pero bueno, sí, no es exacto lo que dice aquí Raquel. Eh, Yo, desde mi punto de vista, si el dominio contiene el nombre de la marca, eh, pues no sé, pongamos por ejemplo bebamoscoca-cola.com o yo soy la coca-cola.com, por poner algo, eh, la marca puede decir, oye, no quiero que utilices mi marca en tu dominio. Es que con el ejemplo de la Coca-Cola sea muy claro, pero luego hay otros ejemplos pues, a lo mejor menos claros, ¿no? Pero sí podría darse esa circunstancia. ¿Qué problemas podría tener Raquel? Pues que le pidieran la transferencia del dominio, podría llegar a un acuerdo con ellos, o que le pusieran una VTRP de esta que hemos visto antes, que es un arbitraje ante una de estas entidades que hemos mencionado, y pues bueno, pues como lo peor que le puede pasar es que le quiten el dominio. Si causa un perjuicio a la marca acreditable, le podrían reclamar una indemnización, pero yo creo que eso ya es muy complejo que sucediera.
Bien. Eh, bueno, a ver, vamos con, vamos con dos preguntitas más. Estamos ya un poco pasados. Eh, aquí, Las que quieras, Nico. sí, a ver, eh, aquí nos dice Gustav, dice, en el caso de prestar servicios de hosting IO VPS desde México hacia la Unión Europea, ¿me aplica todo este ámbito legal? Yo creo que él hacía referencia a uno de los slides que estabas ahí mostrando. Eh, No, Gustavo está en México, ¿no? sí, me da la sensación, sí, sí, nos dice que está en México. Vale, pues Gustavo, lo que tienes que hacer es tratar de ver cuál es la legislación aplicable en tu país. Tú tendrás que cumplir, o sea, Gustavo tendrá que cumplir la normativa en cuanto a protección de datos de su país, ¿vale? Y ver qué es lo que, porque al final rige la política de cada país, en el caso de la Unión Europea, armonizada con la de la Unión Europea. Ujú, bien. Eh, bueno, él dice, a lo que me refiero es que si me rentan servicios de la Unión Europea aquí en México, pero yo no entiendo muy bien. Si le, pre- Sí, si a él, si le prestan servicios, claro, ¿qué hombre, necesita? lo que tiene que ver es si el nivel, si la legislación mexicana reconoce un nivel adecuado de protección a la Unión Europea. Que yo creo que sí, ¿eh? No, no lo puedo asegurar, pero yo creo que sí. Que no tiene que tener ningún problema. Pero bueno, que eso tiene que cotejarlo con un experto de protección de datos en mexicano. Bien, bueno, aquí Jesús nos pregunta cómo saber si una marca está registrada. Bueno, esto tú lo dejaste en el enlace, ¿verdad? Era el enlace de Sí, tmdn.org. dejé un enlace que como os pasaré la presentación, pues ahí se puede meter. Y luego yo creo que todas las oficinas, no me quedé con el nombre de este último asistente, Aquí bueno, Jesús. Jesús, vale, pues no sé la nacionalidad de Jesús, pero si él puede comprobar tanto en la página web de la Oficina Española de Patentes y Marcas, puede buscar en marcas registradas, puede meter la marca y ver si está registrado y le corresponde a alguien. Y luego en el enlace este que he puesto al principio, que si queréis lo buscamos, Yo ahí ya lo escribí, lo tenía ahí a mano en el chat y lo volví a escribir, lo volví a lo, pegar. lo tengo, lo tengo ahora en pantalla, Ahí está. ¿vale? Que es el TM Aquí se puede ver si está registrado en algún otro país o está registrado en la oficina europea, en la OAMI.